Bueno, seguimos en esta serie de encuentros con ponentes y participantes en las 12ª Jornada Familia y Comunidad que se celebran en Agüimes por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Agüimes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Andrés González Bellido. Él es psicólogo, es orientador de un centro educativo y ha venido a presentar un programa denominado Tutoría entre Iguales o Tutores entre Iguales, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por la invitación y bueno, muy bien, creo que yo me lo he pasado bien cuando lo he estado haciendo y creo que el resto también hemos participado o hemos compartido una visión de un programa, que es el programa TEI, sobre prevención de la violencia y el acoso escolar. En este caso eso, efectivamente la ponencia ya se ha desarrollado, hacemos la entrevista después del desarrollo de la ponencia. El objetivo final de este programa es, si no erradicar, porque al final al 100% es muy complicado, sí evitar al máximo el acoso escolar, ¿no? Todas las situaciones que conllevan el acoso escolar. Y hablábamos justo antes de empezar, qué complicado es el acoso en sí, o sea, cuántas cosas negativas tiene. Sobre todo porque es un tema que en muchos casos es invisible y que los únicos que son conscientes en casi su totalidad son los propios compañeros de clase. Y otro aspecto muy importante, que es una de las características del programa TEI, es que se ha de intervenir cuando se producen los primeros síntomas, los primeros motes, las primeras exclusiones, los primeros síntomas de que hay un alumno que está solo, que no tiene amigos. Estas situaciones son las que se han de intervenir. Estos te evitan situaciones que son más graves, como sacarlo fuera de los grupos, como el pegarle, como el amenazarle, etc. Y son los alumnos, los propios alumnos, con un proceso de sensibilización y un proceso de información, quien tienen que hacer esta tarea, porque son los que realmente son conscientes. Como hablábamos en la comunicación, más del 60% de las víctimas, al único que se lo cuentan son a sus compañeros. En tanto que los profes nos enteramos sobre un 10 o un 15% y las familias de una forma semejante. Porque se trata de que eso, entre ellos se tutoricen, alumnos en el caso de la secundaria, tercero tutorizan a los alumnos de primero de la ESO, y ante cualquier situación que adviertan de acoso, de exclusión, ahí intervienen, ¿no? Tienen un programa absolutamente desarrollado para saber qué hacer en cada caso y si no, dirigirse al responsable del programa. En el proceso de formación se le dan estrategias para intervenir y en este caso, en el caso de secundaria, que igual es en primaria, pero en el caso de secundaria los alumnos de tercero son tutores de los alumnos de primero y lo que hacen es compensar el desequilibrio de poder y de fuerzas que hay en las situaciones de acoso, tanto de carácter físico como psicológico como emocional. Y en el caso de primaria son los alumnos de quinto de primaria quien tutoriza a los alumnos de tercero y el proceso es el mismo, son unas tutorías básicamente emocionales, en que los dos alumnos no es el concepto de un alumno que es más fuerte, etcétera, sino es el concepto de equipo. Y en un equipo, cuando alguien necesita ayuda, pues otro se la da. Y en este caso, bueno, pues lo que hace es situaciones que le pueden hacer daño, es comentárselo a su tutor para que su tutor intervenga. Porque entre iguales la información siempre es distinta. Sí, hablan un mismo lenguaje, tienen unos parámetros muy semejantes y no hemos de olvidar que sobre todo en secundaria, pero en primaria también, para un alumno de primero, un alumno de tercero es un alumno que sabe mucho, es hasta donde quiere llegar, es una imagen a seguir. Por lo tanto, si ya estos alumnos tienen un comportamiento conductual adecuado, son tutores, por lo tanto no harán procesos de segregación o procesos de acoso. En el fondo que estamos creando un clima de centro que sea lo suficientemente agradable, simplemente de sentido común, normalizado, pero evidentemente con niveles de tolerancia respecto a la violencia cero. Fomentando eso, un sentimiento de pertenencia a un colectivo, el sentimiento de estar en algo propio, ¿no? Sí, el concepto de identidad, se han de sentir parte del centro y se sienten mucho más parte del centro porque en el fondo que están haciendo una labor educativa, desde una perspectiva emocional, pero seguramente es casi lo más importante que podemos hacer en educación, porque en educación es cierto que el currículum es importante, pero el desarrollo emocional y el crecimiento como persona creo que lo es todavía más. Entonces, bueno, ¿qué estamos? Facilitando que este desarrollo sea con la mínima cantidad de altibajos posibles,
que sea lo más coherente y lo más normalizado posible. Nombraba antes los motes y se me estaba ocurriendo al final en determinados sectores y relativamente es muy generalizado y casi que asumible, ¿no? Lo de los motes, bueno, el cuatro ojos, el jirafa, el no sé qué. Claro, partiendo de esa base, detectar cuándo empieza a ser acoso es complicado, por tanto, al primer mote... Sí. Desde la perspectiva de TEI se ha de producir al primero, pero la primera situación que se produce, pero antes ha de haber habido un proceso que se haya hecho en la clase en el que quede muy claro que cuando alguien lo llama de una determinada forma, porque dice, bueno, es que no pasa nada, seguramente si le preguntamos a la persona que lo sufre, que hay una persona que se lo dice y no pasa nada, es puntual, pero al día siguiente son 3 y al día siguiente acaba siendo toda la clase. En estos momentos hace daño. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Que cada vez que alguien diga un mote, lo hará con intención de hacer daño, porque ahora ya la clase está sensibilizada y sabe que al que alguien lo llaman vaca o que lo llamen 4 ojos, hace daño. Mira, hay un tema que es muy interesante. El nivel de alumnos que tiene actualmente gafas en secundaria es menos de una tercera parte a los que llevaban gafas hace 10 años. ¿Por qué? Porque las gafas es un síntoma de diferenciación. Y ahora que se ponen lentillas. ¿Por qué? Porque está mal visto dentro del grupo llevar gafas. Porque te pueden llamar determinados sobrenombres, si quieres, o determinados motes. Y eso que estamos en un proceso en que llevar gafas es un prestigio. Pero si fueran otros momentos, acaban no llevando gafas y hay alumnos que acaban estando en la clase y ven muy mal la pizarra, pero no se ponen las gafas por la incidencia que tiene el ponerse las gafas dentro del grupo. Bueno, al final este tipo de programas son necesarios, muy útiles y por tanto, por eso participan en este tipo de jornadas. Sí, y las jornadas estas son, felicito a la organización, al Ayuntamiento de Agüimes, la organización de las jornadas. Pienso que estos procesos de sensibilización, desde una perspectiva de institución, en este caso municipal, es fabuloso y pienso que, bueno, felicitaros por la organización, que la sigáis repitiendo y que seáis el espejo de otros lugares donde no lo hacen. Pues muchas gracias por participar, muchas gracias también por estos minutos de charla y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros seguimos encontrándonos aquí en este canal con más participantes, con más ponentes en la jornada Familia y Comunidad de Agüimes.